tardes, estimada audiencia de la Feria Universitaria del Libro, en su edición 33 de esta feria organizada por la máxima casa de estudios en el Estado, que es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. A nombre de los organizadores de la feria y nuestras autoridades institucionales, les damos la más cordial bienvenida a la siguiente conferencia magistral que tendremos en el eje temático de inteligencia artificial de esta Feria Universitaria del Libro. El siguiente presentador es el doctor Miguel González Mendoza, con la conferencia magistral titulada Inteligencia Artificial, Emprendimiento y Transformación para el Desarrollo. Antes de leer una muy breve biografía de Miguel, Miguel, pues te agradecemos bastante tu disponibilidad y tu alto espíritu de compartir conocimiento con la gente interesada en el área de inteligencia artificial. Debo mencionar que con Miguel tenemos muchos años de conocernos, hemos compartido muchos eventos académicos, hemos colaborado como coautor en varios libros, en varios artículos de investigación y editores de varios libros asimismo, ¿no? Entonces, es un placer, Miguel, de nuevo tenerte con nosotros, ¿sí? Esperemos que ya que pase esta crisis sanitaria, pues te tengamos de manera presencial aquí en la universidad, ¿no? Pues me permitiré leer una breve biografía de Miguel. El doctor Miguel González Mendoza es ingeniero en sistemas electrónicos del Tecnológico de Monterrey en el año de 1997. Es maestro y doctor en inteligencia artificial del Institut Nacional de Sciences Appliquées, INSA, en Toulouse, Francia, del 2000 y el 2004 respectivamente. Espero haberlo pronunciado, no lo pronuncié bien, pero que se haya entendido. Sus intereses de investigación es en aprendizaje automático, manejo de datos y visión computacional, así como sus aplicaciones en ciudades inteligentes, particularmente en movilidad, videovigilancia y minería de procesos de negocio. Ha dirigido 13 tesis de doctorado y 24 de maestría, autor de 100 artículos JCR, congresos y capítulos de libros. De 1999 a 2004, fungió como asistente de investigación y como postdoctorante en el Laboratorio de Análisis y de Arquitectura de Sistemas en las CNRS en Toulouse, Francia. Desde 2004 trabaja como profesor investigador del Departamento de Ciencias Computacionales en el Tecnológico de Monterrey, responsable de 4 proyectos de investigación básica con ACID y 3 InnovaPyme, entre el 2004 y el 2005 y 2014. Coordinador local de 6 proyectos europeos FP6 y FP7 y actualmente de 3 proyectos H2020 alrededor de tecnologías de información e inteligencia artificial. Director de posgrados en ciencias computacionales y tecnologías de información entre 2005 y 2016. Presidente de 4 congresos nacionales y 4 internacionales relacionados con inteligencia artificial y tecnologías de información y comunicaciones. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 2. Miembro desde 2006. Presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial entre el 2016 y 2018. Vicepresidente entre el 2015 y 2016. Secretario entre 2011 y 2014. Miembro de la mesa directiva desde 2008, miembro fundador de la iniciativa IA 2030 MX, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde el año 2019, miembro regular de la Academia Mexicana de Computación desde 2015 y fue galardonado con el Young Scientist in the World Economic Forum for the New Champions en 2012. Pues sin más, Miguel, te cedemos la palabra. Al final de tu plática, pues tendremos una serie de preguntas y respuestas de tu parte. Y pues nada, adelante y gracias de nuevo por compartir con nosotros tu tiempo y tu conocimiento. Muchas gracias, mi estimado Félix. De verdad que un gusto saludarte y pues de estar aquí con toda la audiencia de la Feria del Libro. Una lástima que no pueda ser presencial, pero esto no quiere decir que deje de ser igual de interesante. Entonces voy a compartir aquí la presentación.
está en inglés, pero bueno, vamos a hacer que esto sea lo más movido posible. Entonces, vamos a hablar de la inteligencia artificial, que es finalmente una oportunidad para emprender y para transformar en nuestra sociedad. Exactamente, finalmente, aquí lo que nosotros buscamos es que la IA finalmente sea un cohesionador de muchas oportunidades y que esto, final de cuentas, nos lleve a tener una mejor sociedad. Entonces, en esta sociedad nosotros tenemos aquí muy brevemente pues las 4 revoluciones industriales que finalmente han sido marcadas en diferentes puntos en la tecnología, básicamente por nuestro 1.0, que finalmente fue la mecanización, las máquinas de vapor, y eso fue lo que dio paso a que hubiera una industria a larga escala. Entonces, en la primera, entonces, tenemos que son las máquinas y ayudaron a mecanizar la producción. En la segunda revolución industrial fue la producción en masa, pero aquí la gran tecnología fue, al final de cuentas, la energía eléctrica, ¿no? De hecho, la inteligencia artificial dicen que es como la nueva electricidad, es decir, que viene a cambiar muchos procesos de operación, pero no solo, ¿no? Es decir, solita la tecnología no puede. Y es por eso que aquí en la industria 2.0 lo que tenemos es la producción en masa y las líneas de ensamblaje que, por supuesto, ayudaron mucho a darle un nuevo impulso y eso pues complementario a la mecanización que ya existía, se empezaron a producir redes de producción en masa, ¿no? Entonces aquí tenemos la electricidad como gran elemento, y de ahí la tercera revolución industrial está dada por la electrónica, las computadoras, que básicamente está dado por el transistor y los microprocesadores. El primer microprocesador, pues, entre mediados de los 60 y ya a nivel industrial en los 68, 69, pues nos dio la oportunidad de manejar la información. De tal suerte que, a final de cuentas, nosotros seguimos con la misma tecnología, es decir, tecnología basada en el silicio, y que nos lleva ahora a tener en la industria 4.0 una automatización completa de toda la manufactura y de varios servicios. Aunque no ha habido un cambio como aquí nosotros vemos las máquinas de vapor, la electricidad o el advenimiento de los microprocesadores. Aquí, pues bueno, tenemos Internet, sigue siendo silicio, pero aquí lo importante es que todo está interconectado y que tenemos mucha más capacidad de cómputo, de tal suerte que pues nos permite tener algo que todavía hace unos 15, 20 años no era soñado tener, pues algoritmos de inteligencia artificial e incluso hasta nuestros teléfonos, ¿no? Entonces, para ejemplificar esto, para que sea pues muy rápido, en la línea azul nosotros tenemos la evolución de la velocidad, aquí vemos la velocidad en millas por hora, si bien viene así, del transporte terrestre, ¿sí? Desde justo el advenimiento de la revolución industrial hasta más o menos en la época en la que, al final de cuentas, encontró ya un máximo en los límites físicos del transporte, ¿no? Entonces aquí en azul vemos muy rápido que en el transporte terrestre que nosotros vemos aquí, pues, por ejemplo, imagínense cuántas millas por hora pueden ir pueden ir con un caballo, ¿no? Pues se puede ir por un caballo. Estamos hablando de unas 8 millas por hora, es muy pequeño. Pero cuando se agregó una máquina de vapor a un auto o a una carroza en ese momento, se podían llegar a velocidades de alrededor de unos 15 a 20 millas por hora. Aquí el problema es de que, pues lamentablemente, pues no se podía popularizar porque no había caminos preparados para ello. Y fue unos años después, alrededor de 1830, 1840, que se les ocurrió colocar vías, ¿no? Es decir, colocar finalmente, bueno, máquinas más grandes, y las vías férreas lo que ayudaron es que fuera más rápido, y eso llegó a que pudieras llevar unos 35 millas por hora, y que eventualmente poco a poco, ya con el venimiento de los motores a gasolina y diésel, pues tuviéramos finalmente nuevas velocidades y que sin ningún problema se alcanzaron a las 100 millas por hora, ya en 1900. Por supuesto había energía eléctrica ahí, pero bueno, al final ganó la carrera aquí en este momento, los motores por combustible, fósiles, y de ahí pues bueno, pues se alcanzaron mucho más
tecnologías hasta llegar finalmente hasta unos 350, 400 millas por hora. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a 400 millas por hora en este lapso de 200 años, del 1775 a 1975. Pero sí podemos ver que en esos 200 años y a lo mejor 10 generaciones de personas vieron estos cambios, ¿no? Imagínense que 10 generaciones de abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, etcétera, pudieran ver estos cambios. Pues muy raro es el que lo vio simplemente en esta última, ¿no? Si bien no podemos ir a los 350 millas por hora, sí podemos ir tal vez a unos 80 millas por hora, pero con condiciones mucho más estables y popularizadas precisamente para todos. Y muy rápido, para hacer la analogía, vemos que esta curva está inclinada para la parte del transporte aéreo. El transporte aéreo, pues por supuesto no existía hasta que, a final de cuentas, se empezaron a hacer los primeros experimentos. Y aquí vemos que lo que se podía alcanzar eran velocidades de unas cuantas millas por hora, supongamos unos 20 millas por hora, pero por 2 o 3 kilómetros, ¿no? Hasta que, a final de cuentas, realmente fue en la Primera Guerra Mundial que se hizo este salto y que, dado que ya había máquinas de combustión interna, pues al final de cuentas se estandarizó para poder darle este salto y llegar alrededor de los 100, 120 millas por hora en el aire, ¿sí? Con los primeros bombarderos y los cazas que había en ese momento, de Primera Guerra Mundial. Y de ahí, final de cuentas, hasta la segunda, con otro salto en el que de los motores radiales, pasamos a turbinas, y de las turbinas pasamos ya con el final de la Segunda Guerra Mundial y la carrera aeroespacial, pues por supuesto a velocidades inimaginables como 1000 millas por hora, 5000 millas por hora, y eso no quiere decir que nosotros, público en general, vayamos a las 5000 millas por hora, pero sí un cohete espacial, por ejemplo, y que lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en el transporte aéreo, pues es ir alrededor de unos 800, 700 millas por hora máximo, de una manera muy segura y popularizable, ¿no? Alcanzable para la gran mayoría. El problema aquí es de que vean que realmente cuando se hizo la aviación comercial, más o menos en 1950, finales de los 40, hasta nuestros días, pues en realidad están pasando simplemente 3 generaciones, más o menos, 4 generaciones a lo mucho, que vieron todos estos cambios en la aviación civil. Y eso es muy importante porque, al final de cuentas, eh, hemos visto cambios en nuestra vida. ¿Cómo qué? Pues desde que apareció la revolución industrial, la esperanza de vida alrededor de los 35 años. Eso quiere decir, no quiere decir que no hubiera viejos, sí había viejos, pero también había mucha mortalidad infantil. Pero el promedio y en esperanza de vida eran 35 años. Pero ya con el advenimiento sobre todo en la tercera revolución industrial y por supuesto la cuarta, vemos que en todos los bloques en los continentes, la esperanza de vida ha llegado hasta los 70 años más o menos, 80 en algunos de ellos, y esto lo que ha provocado es un bienestar social, por supuesto, gracias a este advenimiento de todas estas tecnologías. Y luego preguntaremos, ¿y cómo afecta la inteligencia artificial como una tecnología que ahora ya se alcanzó en nuestra calidad de vida o en nuestras actividades? Pues muy rápidamente lo que tenemos que ver es de que desde que apareció la segunda revolución industrial, todas las actividades humanas cambiaron. Por ejemplo, aquí vimos en un azul enorme cómo la actividad agrícola cambió. La gran mayoría de la población, alrededor del 60 a 70% de la población, que en aquellos entonces se dedicaba a la agricultura, poco a poco fue cambiando, ¿no? Aquí de hecho vemos la agricultura, la manufactura, por supuesto que fue incrementándose, y la minería, ¿no? Entonces, vemos que poco a poco hubo menos gente que se dedicara a esto en porcentaje de la población, pero hubo más gente que se dedicaba, por ejemplo, aquí tenemos pues la bolsa, la construcción, el transporte, eso más o menos ha sido estable, pero vemos aquí actividades como finalmente servicios profesionales, negocios, banca, telecomunicaciones, salud sobre todo, educación, muy pocos podían educarse, gobierno, etcétera, etcétera, de tal suerte que esto es lo que ha cambiado mucha de la actividad actual. Con la inteligencia artificial lo que podemos hacer es que todas estas actividades, todas, sin excepción, se pueden hacer de una mejor forma. Puede ser mucho más precisa, más barata o, al final de cuentas, también en menos tiempo. ¿Ok? Entonces, de ahí, pues, ¿qué es lo que ha causado esta revolución industrial o esta nueva revolución? Hay gente que dice que no es una cuarta revolución, sigue siendo la tercera revolución, como un gran colega, el doctor Rojas, quien ya habló aquí en la misma full.
Pero aquí lo que tenemos es que son dos ingredientes. Uno es el hardware, es decir, los procesadores, y aquí vemos que es la ley de Moore. La ley de Moore lo que dice es, ustedes van a tener una computadora cada año y medio que va a ser el doble de rápida que la que tenías en ese momento. O sea, cada año y medio se duplican. Se duplica la velocidad y pues cambios en las arquitecturas, cambios en los procesadores, pero más o menos se ha cumplido en los últimos casi 50 años, ¿no? Pero no solo eso. Si hablamos de hardware, también hablamos de software. Y en este caso, el software, estamos hablando del elemento principal de la inteligencia artificial. Son algoritmos. Y los algoritmos, por ejemplo, aquí estamos comparando la ley de Moore, de una escala logarítmica, por supuesto. Aquí tenemos 1, 100, 10,000, etcétera, etcétera. Y vemos que la ley de Moore, pues, por supuesto, va cambiando a través de los años, pero los algoritmos también se han ido mejorando. E incluso más rápido en ciertas ocasiones, ¿sale? Que la misma hardware. Es decir, cambiamos la tecnología para tener mejor hardware, pero también hay cambios en el software, particularmente los algoritmos. ¿Para qué? Para hacer estos mucho más rápidos. Y para muestra basta un motor. Vamos a colocar una computadora de 1991, imagínense sus capacidades en el 91, y le vamos a colocar el algoritmo numérico de hoy, ¿sí? Que se supone que crecieron mucho más. Y después tenemos la mejor computadora para cuando se hizo este experimento, en 2018. Pero con el algoritmo numérico de 1991, lo que se esperaría es, pues bueno, si crecieron más rápido en tiempo, en eficiencia los algoritmos, pues van a ser los algoritmos los que imperen, ¿no? A lo mejor esta es la que funciona mejor. Hay muchos que dicen que es esta combinación. Pues la verdad es que sí, es esta, es decir, el hardware del 1991, pero con el algoritmo numérico de ahora. Y hay muchos que se equivocan y dicen, pues a lo mejor es 2, 3 veces más rápido, pero en realidad resulta que es más rápido y tanto por un factor de 400. 400 veces es muchísimo. Y es porque, al final de cuentas, en todos estos años, para cuando ocurrió esto, fueron finalmente 23 años, 24 años, perdón, perdón, pues en realidad todo el cambio en la velocidad que estuvo ahí fue dado más que nada por los algoritmos, los mejores en los algoritmos numéricos. Y eso es la base de la inteligencia artificial. Entonces, ya para verlo esto con un ejemplo práctico, ustedes pueden ver que aquí es el costo de la decodificación humana, del genoma humano, perdón. Y cuando eso ocurrió en el 2000, cuando se lanzó la gran iniciativa para tener la decodificación del proyecto del genoma humano, pues el decodificar una sola muestra costaba $100 millones. Estos $100 millones para 2001, pues bueno, fue bastante. Afortunadamente, gracias a todo el consorcio internacional con empresas, gobiernos y demás, pues pudieron llevar a cabo todos estos mejoras, dado que las posibilidades, final de cuentas, para un mundo mejor son infinitas. Y entonces empezó a bajar el costo, ¿no? Aquí vemos en la línea blanca la ley de Moore, es decir, bueno, si estabas aumentando cada año y medio al doble las capacidades, aquí lo que estás haciendo es disminuir en el doble, digamos aquí en este caso los costos. Entonces, aquí ven que, al final de cuentas, durante los primeros 3, 4 años, pues bajó un poquito de 100 millones hasta más o menos unos 500 millones, 200 por ahí. Y al final de cuentas, después de unos años, es decir, 7 años, en 2008, llegó a costar la 10ª parte. Para 7 años, pues fue bastante. Pero ahí empezó, por supuesto, en todos estos años a comenzar una rama que se llama bioinformática. Y parte de la bioinformática es utilizar muchos de estos algoritmos, pero especializados a los problemas de la biología, particularmente en el de codificación humana. Y vean cómo solamente en unos cuantos años, de hecho ni siquiera pasó un año, ya para 2008, ya en lugar de costar 10 millones, costaba 1 millón el de codificar uno. Y de ahí, 100,000 en el siguiente año y medio, ¿no? Y así sucesivamente, hasta que más o menos ahora, en 2019 y 2020, está alrededor de unos $500, ¿sí? $500 dependiendo de los costos del muestreo de tu ADN, ¿no? Entonces, ¿eso qué de interesante tiene? Pues en estos casi 20 años, lo que ocurrió es de que tal vez en unos años, ya para monetizar estas tecnologías,
podamos ver, por supuesto, que cuando nazca un nuevo bebé, incluso se puede entregar la codificación genética de este bebé para saber a qué está propenso en enfermedades, o qué es lo que debe de comer, o qué no debe de comer para que, por ejemplo, pues no tenga sus problemas de cólicos u otros más. Entonces ya pueden tener este tipo de cosas y no tienen que esperar a que pasen 30 generaciones, 20 generaciones, 5 generaciones, como en el ejemplo que vimos de la velocidad en el transporte. Y esto pues es muy importante porque pues, vemos cómo esta evolución tecnológica sí repercute en un área en este particular de la salud. Y bueno, y muchas áreas más. Aquí en particular, bueno, casi no se ve, pero pues básicamente es el número de años que le toma a una tecnología. Aquí vemos en el porcentaje de la población, por ejemplo, aquí es cuando empieza el teléfono, ¿no? De hecho, el teléfono está en esta línea verde que está acá. Entonces, desde 1902 hasta 1974, que se alcanzó más o menos un 90% de penetración, es decir, todo el mundo tenía acceso a un teléfono, tuvieron que pasar, pues básicamente 70 años. 70 años, ¿cuántas generaciones son? Pues a lo mejor unas 4 o 5, ¿no? Que estamos viendo ahí, o a lo mejor, sí, 4, desde el abuelo, o el bisabuelo, el abuelo, o el papá, y a llegar a los hijos, ¿no? Entonces aquí, pues en realidad en un inicio no había, por ejemplo, el radio lo mismo, el automóvil también, se tardó varios años, pero vean aquí cómo hay algunas tecnologías que pasaron bien rápido en cuestión de algunos años, ¿sale? Como el caso de Internet, a una adopción casi completa, pasando a un 70%. Y aquí los vemos como un zoom. Entonces vemos que en el año 2000, pues tenemos el uso de Internet, que pasó del 52% a 88%, alrededor de 2016, el tener banda ancha en Internet, redes sociales, el tener un smartphone, cuando finalmente comenzó en 2007, unos cuantos lo tenían, en 2010 empezó ya a popularizarse, 35% hasta ahora, más o menos, que llegamos a un porcentaje de penetración de un 70%. Es decir, ni siquiera una generación, solamente unos años para los cambios. Y para muchos de ustedes, como a lo mejor estudiantes o recién graduados, pues el tener un smartphone es de lo más normal, incluso para nosotros que ya llevamos algunos años. Pero el acordarse de cómo era la vida antes, pues, o regresar a esa vida sin un smartphone es algo interesante. Y ver cómo finalmente en un par de años, 3 años, tu teléfono que era de última tecnología, ahora ya no lo es, ¿no? Es muy rápido ese cambio. Pero ese cambio, afortunadamente, nos lleva a tener mejores algoritmos. Realmente lo que nos vamos a tener en estos cambios, antes de llegar finalmente a algunos ejemplos de la inteligencia artificial, es que la IA solita no va a estar. Necesitamos computadoras, por ejemplo, como fue en los 60s y 70s, con grandes computadoras o mini computadoras de tiempo compartido, hasta los 80 que llegó la PC, en cambio en hardware. Y lo que hizo interesante a todos estos cambios, porque eso no quiere decir que ya no haya mainframes, hay mainframes enormes, sigue habiendo computadoras de tiempo compartido, de hecho, una nube es finalmente un conjunto de computadoras de tiempo compartido, y lo que les hizo así fue, a final de cuentas, las redes globales, que Internet lo hizo en los 90s, con las redes globales, sobre todo inalámbricas, y de telefonía celular, con finalmente 2G, 3G, y ahora que estamos yendo por el 5G. Entonces, no son las computadoras, no solamente es la conexión, sino también qué es lo que conectamos, como en Internet de las cosas, y que estas cosas se conectan hasta nuestros propios cuerpos, a autos, a muchas maquinarias, y que eso lo que hace es de que se puedan finalmente comunicar con muchas cosas más. Lo que vamos a tener en toda esta nueva década, en los 2020, va a ser finalmente la era de los sistemas ciberfísicos, es decir, que incluso los sensores que llegan ahí van a tener un poco de inteligencia. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de incrustar esa inteligencia ahí mismo. Entonces, como ejemplo, vamos a ver algunos sensores y sensores que son carísimos. Nuevamente, sensores que son caros se les llama, eh, bueno, pues son finalmente cámaras que tienen cierto procesamiento para poder detectar cosas, ¿no? Y son parte de la familia de que le llaman AI on the edge, es decir, inteligencia artificial en el extremo, es decir, en los bordes. Es decir, pues el mismo sensor. Entonces vean aquí, por ejemplo, cámaras, que esto a lo mejor ustedes lo pueden ver. Son cámaras que finalmente pueden detectar gente, ¿sale? Los rostros, aquí pasa tal persona, tal otra persona, y que no se equivoque. Dicen, pues eso ya lo he visto, ¿no? Incluso Facebook lo hace. Facebook lo hace nada más con tus redes de conocidos, y sí se puede llegar a equivocar. Si no reconoce un rostro, pues no lo coloca, ¿no?
¿Por qué no lo hace todo el tiempo? Pues bueno, simplemente porque es carísimo computacionalmente hablando. Y al hacer esto para instalaciones, por ejemplo, en una universidad que tiene entrada, por ejemplo, a 20,000 estudiantes o 30,000 estudiantes en un día en sus diferentes campus, pues imagínense que tengas que ser efectivo con el reconocimiento. Pues se requiere, por supuesto, finalmente de condiciones, no solamente de costos, sino de procesamiento para que no se equivoque y que pueda entrar a hacer varias cosas, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver aquí otro ejemplo, aquí finalmente de detección. Pues incluso están estacionamientos para detectar si un transporte va en un buen sentido. Es decir, por ejemplo, aquí se detecta el coche, se detecta el camino, pues va bien el automóvil y de repente, por supuesto, pues, pues se da vuelta en un lugar prohibido y eso es una actividad anómala y entonces tenemos que detectar y avisar a alguien, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí pues lo que nosotros podemos hacer es encontrar una mejor ocupación e incluso tener la detección de los estacionamientos a nivel aéreo y con redes neuronales decir pues dónde sí hay lugares para estacionarse y dónde no, y no tener que hacer todo un levantamiento de un estacionamiento para, pues por ejemplo, poder usarlo y saber qué sí está permitido y qué no. Entonces, ese es un ejemplo. Este es otro ejemplo de un sistema de vigilancia completo en el que, al final de cuentas, vemos que no hay audio aquí, pero aquí lo interesante es que podemos ver personas, así como ya en los videos pues, se pueden detectar autos. Aquí este es un ejemplo que hicimos en un proyecto europeo junto con el INAOE y todo un consorcio de participantes como el CISES, el CENIDET, el TEC de Monterrey y el Infotec, en el que nosotros hicimos todo, no solamente la tecnología de reconocimiento de video, que vemos este mismo, que vemos otro, sino que también toda la orquestación de los datos que van ahí detrás. Es decir, cómo hacemos que todos estos datos que se generan se resguarden apropiadamente y se generan los avisos adecuados. Por ejemplo, aquí pues, es el detectar el flujo de personas con actividades anómalas, por ejemplo, el correr, por ejemplo, porque hubo un temblor, o una pelea, por ejemplo, objetos olvidados y demás. ¿Vale? Entonces, pues aquí, al final de cuentas, tenemos varios de estos ejemplos también para detectar en cuestiones de seguridad física, personas con las huellas de los dedos y huellas latentes, que también está haciendo un colega con la segmentación de todos estos rostros. Cuestiones que son falsas, por ejemplo, que son de impresiones en 3D, en gel, por ejemplo, o silicón, y final de cuentas eso deja marcas distintas, ¿no? Y eso, pues no se podrían realmente detectar si no hubiera algunos algoritmos de inteligencia artificial que nos ayuden, ¿no? Incluso aquí, por ejemplo, este es uno que hicimos para detectar armas. No podemos decir quiénes, por supuesto, pero sí podemos difundir esto que son finalmente videos de internet para poder detectar justo las manos y que en las manos llevas un arma, ¿no? Cuando tú detectas las manos, pues final de cuentas tienes que ver si realmente se trata de una persona y es por eso que final de cuentas con los algoritmos, particularmente OpenPose, que es un algoritmo ya bastante conocido, pues el conjuntar todas estas técnicas y sobre todo que lleguen a tiempo real, por ejemplo, para una instalación en un centro comercial, en una escuela o incluso instalaciones de gobierno, pues puedan, al final de cuentas, detectar una posible situación de peligro, ¿no? Y eso es muy importante, que esté dentro de la misma cámara para no necesariamente estar saturando, por ejemplo, data centers que requieren de mucha conectividad y que, al final de cuentas, el aplicar todo esto, ya sea el video para que se procese, o el procesamiento del mismo video, o de ahí hacia avisar que a un agente de seguridad o a quien sea necesario avisar para que al final de cuentas se active un protocolo particular, ¿sale? Entonces, estos son algunos ejemplos de sensores, un poquito más allá. ¿Qué tenemos como oportunidades en inteligencia artificial y patentamiento? Definitivamente esto va a cambiar muchos de los paradigmas, va a cambiar la fuerza de trabajo, lo que nosotros tenemos que saber, y para ello, pues muchas de las oportunidades están creciendo en ciertas regiones. Obviamente Norteamérica, hablando de Estados Unidos y Canadá, pues estos son un centro muy importante. México, por ejemplo, aquí no tiene un puntito como lo tiene Brasil, pero eso no quiere decir que no exista.
De hecho, sí tenemos aquí actividades muy importantes y para bien o para mal, muchas de estas actividades están yendo directamente a Estados Unidos. Por ejemplo, yo conozco varias startups que les fue muy bien y rápidamente se tuvieron que ir a California, ¿no? Europa, por supuesto, es un gran centro, pero con todo bien, por supuesto, países como Israel y China, que se lleva muchos desarrollos que incluso son mucho mejores que la contraparte europea o americana, simple y sencillamente porque van más rápido por cuestiones de protección de datos. Ahí básicamente son inexistentes y que, al final de cuentas, pues es el mismo gobierno el que lo maneja, ¿no? Y de ahí, pues bueno, son oportunidades que siempre, al final de cuentas, eh, subyacen. Y para ello, si estamos hablando de patentes, pues las grandes empresas transnacionales son las que se las llevan. Por ejemplo, Microsoft, IBM, Siemens, Qualcomm, Google. Por ejemplo, aquí en esta figura no está Facebook, pero sabemos que Facebook es una de las grandes que tiene un gran nivel de patentamiento. Pero pues sepan que, al final de cuentas, entre estas son de las patentes asignadas, realmente la que tiene más patentes relacionadas con inteligencia artificial es IBM. Y de ahí sigue Microsoft y Google también, ¿no? Y bueno, ¿y esto cómo representa oportunidades para nosotros como Latinoamérica? Vean aquí que finalmente países como China y Estados Unidos tienen inversión que viene proveniente del gobierno, muy importante para los próximos años. Por ejemplo, China pues tiene ahorita en su hub una inversión de 17 billones de dólares, un aproximado. En Estados Unidos son 7 billones, aunque bajó un poquito por lo de la pandemia, pero pues más o menos se mantiene. Eh, con la cantidad de población que está conectada, muy importante estar conectado, y con la cosa que, al final de cuentas, con las restricciones o habilidades que sí tienen. Por ejemplo, de aquí vemos Estados Unidos, vemos toda Europa y Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica no tiene un presupuesto asignado definitivo, porque depende de muchas otras iniciativas. No hay una iniciativa como tal en los países de nuestra región. México tiene una iniciativa que se está construyendo, pero finalmente no hay un presupuesto asociado, sino que eh, está inmiscuida en diferentes áreas. Con la población que tenemos y, final de cuentas, en toda Latinoamérica, pues son 20 países, en Europa 28, pero vean cómo, final de cuentas, la gran carrera está en estos grandes países, ¿no? Limitantes que tenemos es que pues debemos de cumplir con la ley de privacidad de datos, que debemos de tener el consentimiento de las personas para poder usarlos, y en China no lo tienen, ¿no? El número de profesionales que existen ahí, pues bueno, aquí estamos hablando de 700,000. Aquí en realidad no son 7 mil millones, son en realidad, estamos hablando de la misma cantidad, alrededor de 700 eh, eh, profesionales para algunos años, que están relacionados. 700 miles, son miles, 700,000, perdón, no son millones, 700,000 profesionales alrededor de IA y tecnologías de información. Aquí no son miles de millones, son también 1,000. 500,000 en Europa, y en Latinoamérica pues no se tiene exactamente un censo considerado. Debemos finalmente avanzar, y esto se lo debemos, esta gráfica, a nuestros amigos de IA Latam. Bueno, para cerrar, bien, final de cuentas, las expectativas que tenemos en los próximos años. Básicamente, lo que ocurrirá en áreas de tecnología, medios y telecomunicaciones es de que, si tenemos un 20% para números de 2017, el 20% de efecto de ya algoritmos de inteligencia artificial, lo que se espera es que para el 2022-2023, pues en realidad sea alrededor de un 70% de las actividades. Y eso no quiere decir que el 70% de la compañía sea IA, sino que más bien el impacto es tal que permite ahorrar costos, ser más eficiente en tiempos y costos, y también precisamente en oportunidades de negocio, ¿no? En el consumo, por ejemplo, retail, pues si ahorita, en estos momentos, hace un año y medio, era de un 17%, pues va a ser de alrededor de un 60%, ¿no? Los servicios financieros muy similar, los servicios profesionales también. Pues con la pandemia, pues al rato vamos a tener una charla similar con el doctor Humberto Sosa, con la parte del cuidado de la salud, la industria, la energía, que esto, al final de cuentas, ha venido a cambiar por la pandemia, y justo esto es una gran oportunidad para poder incrustar más algoritmos y cambiar los negocios a como nosotros lo tenemos, ¿no? Entonces, para México, ya para cerrar, creo que tenemos aquí todavía unos minutitos más.
Este es el índice de competitividad que tiene México. México lo que tiene es de que pues está calificado como el número 48 a nivel de competitividad y una calificación de 6.5 o de 65 sobre 100, ¿no? Tenemos fortalezas como el entorno macroeconómico, que si esto fue en 2018 y que se publicó en 2019, probablemente esto baje por la pandemia y muchos otros factores, y esto nos colocaba a nivel 41, ¿no? Pero vean que dentro de la inteligencia artificial no necesariamente va a tener con cuestiones del entorno como la parte económica, infraestructura o la adopción de tecnologías de información, que también es muy importante y en el cual estamos en la posición 74, sino más bien tiene que ver con capital humano. Y capital humano tiene que ver con salud. Aquí en particular pues tenemos una buena calificación, aunque seamos el lugar 60, pero en el desarrollo de habilidades, que básicamente tiene que ver con educación, pues tenemos un 5.8, es decir, que estaríamos reprobados y con una posición 89. Junto, no solamente el tamaño del mercado y la sofisticación del mercado, sino con un sistema de innovación va a ser fundamental para que nosotros podamos tener nuestros propios retos. Y esa agenda de IA se está construyendo también en el seno del gobierno de México, ¿no? Entonces vean aquí cómo finalmente la sofisticación de los negocios también va a ser una oportunidad para nosotros debido a la pandemia. Es una presión muy fuerte, pero yo creo que sí se están moviendo las cosas, pero las capacidades de innovación, si bien también salimos con una calificación de 44, pues lo que se espera es que pronto podamos estar un poquito más allá. Eso no quiere decir que estemos tan mal. Realmente tenemos cosas muy buenas y que la oportunidad de desarrollo de la IA, si bien no vamos a estar compitiendo con China o con Estados Unidos al mismo nivel, sí podemos tener áreas en las que podemos llegar. Y eso nos lleva a que el posgrado es la manera de hacerlo. Así como Hidalgo finalmente tenemos los programas que están en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad para poder estudiar temas relacionados con computación, pues vean que a final de cuentas en todo el país, pues son algunos centros donde, por supuesto, Ciudad de México, Puebla, pues vean Hidalgo aquí, que también tenemos pues, una Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tenemos Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, que a final de cuentas tienen centros muy importantes en Ensenada, en Monterrey, y pues esta máquina finalmente ha salido, bueno, maquinaria de posgrados de alta calidad, pues se está moviendo y afortunadamente se está fortaleciendo, ¿no? Estos finalmente con habilidades en investigación, pero también profesionales con relación en la industria. Y aquí muy importante es de que sí se está moviendo y lo que queremos es que pronto pues haya más programas que se estén lanzando junto con la industria, ¿no? O sea, un poco de manera más fuerte. Ven aquí que pues, se llevan, por supuesto, las grandes menciones es el estado de Jalisco, que ya tienen una estrategia alrededor de tecnologías de información desde hace 20 años, y también, por supuesto, la Ciudad de México y los estados de alrededor. Bueno, ya para concluir, pues tenemos aquí que en México somos muy fuertes en la parte de investigación. Pues tenemos estudiantes, doctores, si bien tenemos más o menos una capacidad de, si Estados Unidos tiene 10 y nosotros deberíamos tener 10 investigadores por cada 1000 habitantes, tenemos en estos momentos entre 1 y 2 investigadores. En inteligencia artificial más o menos es igual, de 1 a 2 investigadores, pero finalmente reconocidos por sus publicaciones, citas, tecnologías. Y lo que nos hace falta es cerrar la brecha. ¿Para qué? Para poder generar propiedad intelectual, patentes, tener tecnologías de transferencia tecnológica, oficinas de transferencia tecnológica, perdón, para que a final de cuentas podamos tener cadenas productivas en lo social, en lo económico e incluso lo cultural. Entonces, finalmente, ya para terminar, pues vamos a tener muchas tecnologías como pues, por ejemplo, los asistentes virtuales que ya tenemos, Parallel Speech, o el reconocimiento de objetos, que acabamos de ver algunos ejemplos, aplicaciones en el hogar o autos autónomos, pero eso a final de cuentas nos lleva también a tener realmente asistentes personales, pueden ser virtuales desde el punto de vista de que tú veas a un humano en un celular y que te ayude en tu agenda, pero también que te pueda ayudar, por ejemplo, como un médico, hasta un cierto nivel, por supuesto, y de ahí, final de cuentas, tener, como habíamos dicho, inteligencia embebida o on the edge, en la parte de los sensores, o en cada producto que nosotros finalmente tenemos, que final de cuentas, nuevamente, nos va a llevar al Internet de las cosas inteligentes, ¿sale? O de smart things. De alguna manera, tal vez esto se acuñe de otra manera, pero final de cuentas,
podemos dejarlo para después. Pues listo, mi querido Félix. Te agradezco mucho tu atención y espero estar en tiempo. Parece que sí. Sí, Sí. muchas gracias, Ujú, Miguel. Eh, pues mira qué plática tan interesante nos acabas de compartir, Miguel. Eh, Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, ujú, para ser más respetuoso de las siguientes actividades, ujú, ujú. tendríamos que prácticamente ir cerrando. Sin embargo, no me quiero despedir sin quedarme con varias de las cosas importantes que has mencionado. Una es, evidentemente necesitamos mucho desarrollo, no solo en investigación, sino en patentes e interacción con la industria aquí en México. Ujú, Pero lo interesante y lo que creo que es muy valioso es que contamos con un capital humano eh, muy importante y mecanismos de formación de este capital humano que nos va a llevar a que en el corto o mediano plazo, esperemos que así sea, pues podamos estar compitiendo con las potencias, si bien es cierto, no a nivel global, pero sí en algunas cuestiones muy particulares de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eh, pues muchas gracias, Miguel. Esta iniciativa IA 2030, pues es algo muy interesante que debemos de seguir impulsando esta agenda de inteligencia artificial aquí en México y, por supuesto, pues seguirte invitando, Miguel, para que nos sigas compartiendo estos avances. Yo sé que tú eres de las personas que más empujan están teniendo para estas iniciativas y pues que en la medida que lo tengas lo compartas con los demás colegas para que especialmente los estudiantes, los interesados especialmente en la claro. inteligencia artificial, pues nos quedemos con esa espinita, ¿no? Con esa espinita de seguir desarrollando este tipo de herramientas y este tipo de tecnologías, ¿no? Así Entonces, es. pues Miguel, a nombre de los organizadores de la Feria del Libro, de las autoridades institucionales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y por supuesto del mío propio, agradecerte enormemente esta interesante charla y pues invitar a los demás, a la audiencia, para que no dejen de seguir las diferentes actividades del programa de la Feria Universitaria del Libro en la temática de inteligencia artificial. Hay un programa muy completo que toca los diferentes puntos de aplicación importantes de inteligencia artificial, así como la fundamentación y las bases de inteligencia artificial, tratando de pues cooptar a los interesados, a los que ya hacen inteligencia artificial, que se den cuenta los avances, ¿no? Entonces, pues Miguel, agradecerte y no sé si tengas algún comentario antes de cerrar. Pues bueno, si bien la charla fue de manera general, pues espero que como final de cuentas hay gente de otras áreas, pues es simplemente ver la importancia que pueda tener la inteligencia artificial en nuestras vidas, perdón. Ya lo tenemos, e incluso ya en los bancos, pues ayudan al final de cuentas también a tomar varias decisiones, sector financiero, en mercadotecnia también. Pero a nosotros como público en general, lo que queremos ver es que son tecnologías que a lo mejor podemos utilizar incluso en nuestra vida diaria y que nos tenemos que preparar para ello. Y que pues finalmente también es una de las labores de la misma Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, el hacer que todas estas tecnologías no solamente se impulse la educación de alto nivel, como ya dijimos, sino también que parte de esa educación también vaya hacia el público en general, entendiendo lo que se puede y no se puede hacer, ¿no? Y bueno, pues qué bueno que al final de cuentas la Feria Universitaria del Libro en esta ocasión le haya dedicado parte del programa de inteligencia artificial, que eso es muy, muy importante, muy interesante, y que también se haya complementado con algo muy importante, que es un país como lo es Rusia, ¿no? Con sus actividades culturales y tecnológicas y de sociedad. Muchas gracias nuevamente. Pues nada, gracias Miguel de nuevo. Estimada audiencia, los invitamos a que sigan en las actividades de la feria. Y Miguel, agradecerte de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix.